Hola, ¿qué tal? Soy Coach Miki Romero, coordinador ofensivo de Barcelona Dragons. Empecé mi carrera en el fútbol americano a los 5 años de edad en el Club Pumitas en la Ciudad de México, equipo en el que jugué todas las categorías baby, infantiles, y posteriormente jugué en el TEC Ciudad de México, en Borregos, con una beca deportiva, toda la preparatoria y 2 categorías intermedias. Por ahí en el último año de juvenil tuve una lesión un poco fuerte en el hombro derecho, en el hombro con el brazo en el que lanzaba la bola, y pensé en un momento en ya dejar el deporte. Me incorporé al equipo de atletismo, estuve haciendo natación, y no pensaba jugar más fútbol americano, pero decidí regresar al Club Pumitas a jugar la categoría intermedia con muchas de las personas con las que había jugado todas mis infantiles, y eso abrió la posibilidad a poder ser reclutado por el staff de Pumas CU en el equipo en el que jugué toda mi liga mayor, equipo en el que fui capitán en el año de 2008, y también en el equipo donde empecé como entrenador ya de un programa, digamos un programa más estructurado. Yo había empezado mi carrera como entrenador en el Club Pumitas, terminé mis categorías infantiles a los 15 años de edad, en 1998, y en 1999 ya era head coach de la categoría más pequeña de infantil, es decir, desde los 16 años soy entrenador, y es algo que desde esa época tengo bien claro que era lo que quería hacer el resto de mi vida. Soy hijo de dos maestros normalistas en la Ciudad de México, y creo que siempre quise enseñar igual que ellos, pero tenía en verdad el gran deseo de enseñar fútbol americano, que es el deporte que me apasiona, que me gusta, y bueno, desde entonces lo he hecho con gran pasión. Al estar en el staff de Pumas CU durante 5 años, al término de este periodo me separé y empecé a fungir ahora como presidente del Club Pumitas, equipo al cual tengo muy gratos recuerdos y le debo mucha parte de mi formación como persona y como jugador, y en el que he conocido a un gran número de personas que me han ayudado en todo y me han apoyado en mi vida. Y ha sido esta experiencia también regresar en la parte como directivo al fútbol americano en el Club Pumitas, lo que me ha ayudado a crecer también como persona, a aprender y a construir equipos de trabajo para que la organización pueda seguir adelante hasta estos tiempos, después de casi 55 años de historia. Por fortuna también, uno de mis mejores amigos, el coach Carlos Vega, me invita al staff del TEC Ciudad de México, en el cual empiezo en el año de 2016 y estoy 7 años trabajando con el programa del TEC Ciudad de México, y se repite o se cierra este círculo en el que juego en Pumitas, coacho en Pumitas, juego en Pumas, coacho en Pumas, juego en el TEC, coacho en el TEC, y siempre agradecido de regresar a esas organizaciones, a esas instituciones, todo lo que me dieron y todo lo que aprendí con ellos. Ahora, el año pasado, 2022, se da la gran oportunidad de coachar en el fútbol americano profesional con el equipo de Reds de la Ciudad de México, y se logra el campeonato nacional. Ahora para este año 2023 se toma la decisión de venir a otra parte del mundo a hacer fútbol americano, dejando las organizaciones que allá se dirigen, a la familia, los otros proyectos de fútbol americano que se tienen allá, y se toma la decisión de venir a Barcelona, a esta parte del mundo, a conocer a gente increíble,
a trabajar con un grupo de personas igual de locas y apasionadas por este deporte y con muchas ganas de hacerlo crecer, y por lo cual estoy muy contento de estar ahora de este lado y sentirme como si estuviera con los mismos locos que conocí cuando compartía el campo con mis compañeros de juego o con los coaches con los que he trabajado. Entonces estoy muy contento de estar aquí en Dragons, principalmente porque siento la misma pasión que siento yo por este deporte. ¿Cómo afronto el reto de coachar la ofensiva, coordinar la ofensiva de los Barcelona Dragons y el coachar los quarterbacks? Creo que es un gran escenario el que se está viviendo en esta tercera temporada de la ILF. Es un gran escenario y es una gran oportunidad para nosotros como entrenadores para mostrar nuestra capacidad. Creemos que es un reto grande, es un reto importante y lo vamos a asumir con mucho trabajo y con el mayor profesionalismo que como lo sabemos hacer y como lo hemos hecho en el pasado. Sabemos que nos vamos a enfrentar a coaches con mucha experiencia de diferentes nacionalidades, pero hemos visto video, hemos visto lo que se ha hecho en esta liga en los años pasados, en los 2 años anteriores, y tenemos confianza de que con la filosofía que lo hacemos vamos a llevar a la ofensiva por un buen camino. Coachar a los quarterbacks es algo que he hecho prácticamente todo el tiempo. Yo jugué de quarterback, jugué de back defensivo y creo que me ha ayudado el estar tanto como jugador como entrenador, estar de los dos lados del balón para poder entender mejor el fútbol americano, y creo que eso es una gran ventaja que tengo. El día de hoy contamos con quarterbacks aquí en Dragons, con Connor, con Narcís, con quarterbacks con mucha experiencia, con mucho talento y sobre todo mucha disposición para trabajar, muy coachables. Ellos ven video más de lo que hubiera podido imaginar en este lado del mundo, más de lo que pudieras esperar de jugadores que pensarías tú que vienen solo a pasear por Europa, y no, la verdad es que el equipo de trabajo tanto de los coaches como de los jugadores es un trabajo excepcional, y yo creo que ese es un gran punto de partida para hacer que las cosas sucedan y que las cosas sean más fáciles. ¿Cuáles son los puntos más importantes de la estrategia ofensiva de Dragons? Creo que antes de construir y pensar en solo jugadas o solo estrategia, lo primero con el objetivo que ya que es primero construir un equipo ofensivo, que tengamos ciertos parámetros, ciertas reglas a seguir como ofensiva, que esperemos con estas reglas ciertos comportamientos para que podamos tener la confianza de que sin importar la situación o la adversidad, sepamos todos como ofensivos que vamos a responder de la mejor manera. Creo que eso es lo primero en lo que he centrado mi atención, en primero construir un equipo. Me he entrevistado prácticamente con todos los jugadores ofensivos, me han expresado sus objetivos, sus metas, lo que quieren, la razón por la que están en Dragons, y ahora que los entiendo puedo sentir y entender la manera en cómo piensan, y eso me ha ayudado a poderlos guiar de la mejor manera, y creo que eso es antes que la estrategia lo más importante. Y ahora, ¿cómo centrar, hablando de la estrategia, cómo hablar de la ofensiva? Primero conociendo las características de los jugadores que tenemos, los imports europeos, los imports americanos y las características de los jugadores de este país, considerando sus habilidades atléticas, su talla física, su experiencia en el deporte. Presentamos una propuesta de playbook. No vine yo con un playbook de 100 jugadas y tienen que correr las 100 jugadas. Fue solo una propuesta, y lo que acordamos con el staff de coacheo con el cual tengo que hablar, eso es cierto, llevamos trabajando desde noviembre, con juntas semanales. Lo que acordamos fue que llegando aquí íbamos a tomar la decisión de cuál iba a ser la mejor estrategia para este equipo, y entonces en el día a día hemos ido moldeando y haciendo, como decimos en México, un traje a la medida
de lo que necesita esta ofensiva, y yo creo que eso va a incrementar las posibilidades de éxito para esta ofensiva. ¿Cómo ve a la ofensiva de Dragons a falta de una semana para la temporada? Con la misma pasión, la misma energía y la misma disposición al trabajo con la que tengo yo y el staff de coacheo. El staff de coacheo es un staff que está trabajando desde muy temprano en las mañanas en la oficina, todos los días. Estamos viendo video prácticamente todo el día, revisando las prácticas, revisando cada detalle de nuestros jugadores, y eso me da la confianza de que podemos hacer grandes cosas. Los jugadores los tenemos también prácticamente todo el día a nuestra disposición para hacer juntas, para llegar a acuerdos, para explicar dudas, y creo que es un gran lugar para trabajar. Cuando la gente a veces pregunta cómo es el fútbol americano en Europa y sobre todo aquí en Barcelona Dragons, ahora lo que les puedo responder es que es un nivel de profesionalismo que se podría envidiar en otras partes del mundo. Tener un staff como lo ha logrado Bart, desde la parte del general manager, como lo ha solicitado Coach Black siendo el head coach, es tener un equipo de trabajo, coaches de tiempo completo dedicados a esta actividad, jugadores dedicados específicamente 100% a esta actividad, va a ser una gran diferencia para afrontar los retos que vengan enfrente. Entonces, ¿cómo me siento? Listo y con confianza y tranquilo, sabiendo que va a ser una gran temporada y que vamos a tener la capacidad para poner victorias y poner puntos en el marcador. Es un reto, pero me siento seguro de que lo vamos a poder hacer.